días, amada iglesia del Señor. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por su gran amor, con que nos permite estar en esta mañana juntos, compartiendo y orando, meditando la palabra del Señor. Pues sabemos que nuestra dinámica es leemos un salmo o un capítulo de la Biblia, en este caso los salmos, y meditamos ese salmo y oramos sobre ese salmo. Lo leemos 3 veces porque vamos a hacerlo en 3 versiones. ¿Cuál es la idea? La idea es aclarar y profundizar más. El mensaje es el mismo, pero con diferentes palabras, y nos ayuda a entender más. Por eso lo meditamos. Y la oración es sobre lo que meditamos. Entonces, continuemos con nuestra lectura de la Biblia en el Salmo 94. Salmo 94. Y vamos a leerlo. La primera versión que leemos hoy es la Biblia latinoamericana. Una Biblia latinoamericana. Esta es una Biblia católica, pero es lo mismo de lo que es la Biblia. La Biblia no tiene diferencia en que sea esta o aquella. Entonces, en la versión latinoamericana leemos la palabra del Señor en el Salmo 94 y dice la palabra de Dios. Dios vengador, Señor, Dios vengador, muéstrate, levántate, tú que juzgas la tierra, da su merecido a los soberbios. Señor, ¿hasta cuándo consentirás que los impíos triunfen, que digan tonterías e insolencias, y que se jacten los que obran injusticias? Señor, pisotean a tu pueblo y destruyen tu herencia, asesinan a las viudas y a los peregrinos, y dan muerte a los huérfanos. Y dicen, el Señor no verá nada, ese Dios de Jacob ni se da cuenta. Entiendan, tontos, gente estúpida, ¿cuándo entenderán, ignorantes? El que nos dio los oídos no oirá, ni verá el que nos dio los ojos. ¿No sabrá castigar el que reprende a los pueblos y enseña a los humanos? El Señor conoce los planes de los hombres y sabe que son vanos. Señor, feliz el hombre que tú instruyes y enseñas en tu ley, para darle paz en los días malos, mientras al pecador se abre el abismo. Porque Dios no rechazará a su pueblo, ni abandonará su herencia. El Señor justo será el último en juzgar, y los de recto corazón irán tras él. ¿Quién se levantará por mí contra los malvados? ¿Quién estará a mi lado contra los que obran injusticias? Si el Señor no me hubiera ayudado, seguramente hubiera caído a la morada del silencio. Pero cuando veía temblar mis pies, Señor, tú me diste fuerza. Cuando se multiplican mis angustias, tus consuelos me alegran el espíritu. ¿Acaso aprobarás un tribunal malvado que sentencia penas extrañas a la ley? Atentan a la vida del justo y condenan a muerte al inocente. El Señor es mi seguro defensor, Dios mi roca de refugio. Hará caer sobre ellos el mal que tramaron y los perderá su propia maldad. Más bien los perderá el Señor, nuestro Dios. Meditemos un minuto. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos das
de entender tu palabra, oh Dios, de meditarla y de ver, oh Dios, de la gloria, cómo los malos gobernantes triunfan o creen triunfar, como nos enseña tu palabra. Porque dice tu palabra en el versículo 1, según esta versión, en este contexto: Dios vengador, muéstrate. Porque como tú dijiste en tu palabra, mía la venganza, yo pagaré. Ahí no estoy hablando en sentido negativo, sino que cada persona recibe su propia cosecha, su propio mal. Por eso, Señor, acudimos conforme al salmista. Tú que juzgas la tierra, Señor, levántate, levántate, Señor, da tu merecido a los soberbios. Cuánta gente soberbia, cuánta gente altiva, Señor. Pero aquí el salmista era sincero en su palabra y nos muestra tu palabra cómo debemos orar. Muchas veces, Señor, nos quedamos callados y no expresamos lo que de corazón tenemos. Y aquí el salmista nos enseña y expresa lo que hay en su corazón. Y dice: levántate, tú que juzgas la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, consentirás que los impíos triunfen? Y hoy en día es más complicado, más difícil, porque esta sociedad está en un ambiente de oscuridad, de rechazo a ti, en un ambiente de incredulidad. Esta sociedad cada vez más, Señor, se debate entre la zozobra, se debate entre la insolencia. Como dice aquí, Señor, ¿hasta cuándo consentirás que los impíos triunfen, que digan tonterías e insolencias y que se jacten los que obran injusticias? Y sí que hay injusticias, Señor. Además, porque se ha corrompido el derecho. Se ha corrompido el derecho, Señor. Y como se ha corrompido el derecho, no hay justicia en ningún sentido, aunque traten de verlo de esa manera. Los gobiernos en la tierra se han corrompido. Cada uno busca su poder, cada uno busca su señorío y cada uno busca, Señor, su bien personal, individual, y no un bien social. Esa es la bandera en todos los lugares, Señor. Buscar el bien social. Pero aquí, como dice tu palabra, dicen tonterías y son insolventes, Señor. Insolencia. Hay mucha insolencia, Dios. Por eso, Padre, venimos a ti, oh Dios, para que en medio de tanta turbulencia social en que vivimos, en este mundo caótico, oh Dios, ¿hasta cuándo, oh Señor, te levantas? Señor, dice el salmista, pisotean a tu pueblo y destruyen tu herencia. Cuántas leyes en contravía de los principios de tu reino, Señor. Cómo pisotean, Señor, tu palabra. Cómo pisotean tu iglesia y a tu pueblo. Destruyendo la familia, destruyendo los valores y los principios. En este contexto social en que el salmista se movía, hoy nos identificamos, porque dice el versículo 6, asesinan a las viudas y a los peregrinos y dan muerte a los huérfanos. Y dicen, el Señor no verá nada, ese Dios de Jacob ni se da cuenta. Esa es la actitud del ser humano actual. Hay violencia, hay corrupción, hay destrucción, hay de todo en nuestro mundo. Pero como dice el salmista, ellos dicen, eso el Señor ni se dará cuenta. Él no ve, Él no se da cuenta de lo que está pasando. Dios, para algunos dicen, Dios no existe. Pero hoy, Señor, sabemos y enfrentamos y hablamos a ti, porque hay un Dios verdadero, como dice tu salmo, esa es tu palabra, que juzga y señala.
aunque haya tanta injusticia. Tú nos guardas como pueblo tuyo. Gracias, Señor. Alabemos al Rey de Reyes. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es
Bueno, mis amados, seguimos en esta oración muy fuerte, ese salmo, porque habla de un contexto social y es muy semejante al que estamos viviendo, pero también es un salmo que nos recuerda la soberanía de Dios en medio de este conflicto social. Entonces sigamos leyendo el Salmo 94, lo vamos a leer en la Reina Valera Internacional, nuestra Reina Valera 1960, Reina Valera 1960. Entonces leemos este Salmo 94, Reina Valera 1960, y dice la palabra del Señor. El Señor, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá al Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría en mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la mitad de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntarán contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Gloria al Señor, qué gran Dios tenemos. Los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor, Jehová nuestro Dios. Meditemos un minuto. Celestial, este grito que abre el Salmo de agonía en medio de tanta sociedad tan perversa, nos identificamos, Señor. Esta triste realidad en la que vivimos, donde cada uno hace lo suyo. Por eso el versículo 7 dice, no verá el Señor, no entenderá el Dios de Jacob. Ellos dijeron eso. No ver a Dios. Y así vive la sociedad hoy en día, sin Dios y sin ley. Las leyes que salen son para justificar más y más su impiedad.
Cada vez más vemos leyes que se apartan de los principios, de los valores, de la moral, de la realidad, de la vida, aún contra la integridad de la familia, aún contra la integridad del ser. Pero tú estás ahí, Señor. Por eso el versículo 8 en adelante dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Pero la otra versión que acabamos de leer es más fuerte, y por eso, Señor, dice: entended, tontos, gente estúpida, ¿cuándo entenderéis? ¿Cuándo entenderán, ignorantes? Aquí dice más suave, pero dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Señor, haz entender en medio de esta sociedad la fatuidad, la estupidez, como dice este versículo, las tonterías de que cada uno pretende. Aún el más sabio, el más inteligente y el más intelectual cree, pero ante ti es el más fatuo, insensato o tonto, como dice esta versión. Porque tu palabra dice que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y así está la sociedad, envanecida en sus propios razonamientos, Señor. Como dice aquí, ellos viven sin ley, viven sin Dios. ¿Acaso ve Dios? Se preguntan, ¿acaso existe Dios? Pero el versículo 9 nos aclara. Aleluya. El que tiene el oído no oirá. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El Todopoderoso que nos hizo, el grande y soberano Señor, el que castiga a las naciones, ¿nos reprenderá? Por eso toda esa serie de preguntas, y a ti te lo decimos hoy en día, Señor. ¿Será que esta sociedad anda sin ley, sin Dios, como si no existiera Dios? Como si Dios no viera tanta injusticia. El que hizo el ojo no verá. El que reprende a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Tú que permitiste y enseñaste al hombre toda la ciencia, porque lo que pasa hoy en día con toda esa tecnología no es casualidad. Desde las mismas invenciones en los siglos anteriores, tú estuviste detrás enseñando ciencia, como dice aquí. Y el que enseña ciencia no va a entender. Si tú permites que toda esta tecnología de alto nivel, todos estos descubrimientos y todas estas situaciones en las cuales el hombre y el ser humano se mofa, tú has permitido eso, Señor. Desde el invento del bombillo y todos esos inventos, Señor, para el beneficio del hombre. Sin embargo, de que tú permitiste eso, que diste la ciencia, no vas a entender. Por eso el 11 dice: tú, Señor, conoces los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Tú sabes, por eso tú has hecho, y por eso tú viniste a morir por nosotros, para darnos vida, y para darnos vigor, y para darnos vida, nueva vida en ti, Señor. Porque el hombre, toda la tendencia del hombre es vanidad. Es vano. Todo lo que el hombre hace aquí en la tierra es vano, por más sublime que parezca ante los demás hombres. La única manera de hacer buena obra que llevamos al reino de los cielos es a través de nacer de nuevo, y es a través de la realidad en Cristo. Es por eso, Señor, que tú estás exaltando aquí de dónde viene la violencia, porque vive sin Dios y sin ley. Por eso el versículo 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. La ciencia más poderosa es tu palabra. La ciencia más grandiosa es vivir en tu palabra. ¡Qué privilegio, Señor! Oh, Señor, tú nos formas y tú formas a sus hijos. Por eso dice el 13: para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cavó el hoyo. O como dice la otra versión que leímos, para el impío está el abismo. Aquí dice: se cavó el hoyo.
Pero para los que esperamos en ti, como dice el 11 y el 12, tú los pensamientos de los hombres, Señor, tú dices, bienaventurado el hombre en quien tú, Jehová, corriges. Lo dice el 12. Aleluya. Pero para los impíos es el mal. Oh Señor, para el impío está el hoyo. Como culmina diciendo el 14, porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Tú no nos desamparas, Señor. Confiamos en ello. Amén. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con fe y pasión, con fe y pasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postro hoy, me postro hoy. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus caminos quiero ver. Enséñame a amar como tú me amaste. Quebranta hoy mi corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios, hasta estar contigo en la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Hosana en las alturas. Hosana en las alturas.
Bueno, mis amados, seguimos leyendo la palabra del Señor. Vamos ahora a ver la otra versión. La tercera lectura es nuestra nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Hoy dice la palabra del Señor. Señor, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, y dales su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá de ufanarse los impíos? Todos estos malhechores son unos fanfarrones. A borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean. Oprimen a tu herencia. Matan a las viudas y a los extranjeros. A los huérfanos los asesinan. Y hasta dicen, el Señor no ve. El Dios de Jacob ni se da cuenta. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos? ¿No podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien tú instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras el impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia del abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Podrías ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente? Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Meditemos un minuto. Oremos. Señor, como dice el Salmo, tú no rechazas a tu pueblo, como dice esta otra versión, porque, Señor, no abandonas a su pueblo, ni desamparas su heredad. Señor, tú no rechazas a tu pueblo. En medio de tanto conflicto social como vemos y hemos visto, tanta injusticia, tanta violencia, Señor, la gente abandonándote, pero tú no abandonas a tu pueblo ni dejará a su herencia en el abandono. Porque tu palabra dice que tu juicio volverá a basarse en la justicia y todos los rectos de corazón lo seguirán. Es nuestra esperanza. La injusticia en esta tierra es imposible.
cada gobierno, cada sociedad, cada nación busca su interés propio, el poder, busca el dominio y se ampara bajo la justicia social. Pero no hay verdadera justicia social aquí en la tierra, ni la habrá nunca. Nuestra esperanza, como dice aquí el versículo 15, es que hay una justicia que va a venir. Por eso nuestra esperanza está en Cristo, que es la verdadera justicia social cuando Él reine en la tierra. Esta es nuestra esperanza. El juicio será vuelto a la justicia. Aleluya. Por eso, Señor, dice aquí que el juicio se volverá en la justicia. ¿Quién se levantó a defenderme? Señor, esta es nuestra esperanza. Estar contigo, reinar con Cristo y reinar de milenio, porque tú vas a reinar aquí en la tierra por 1000 años para mostrar a la humanidad que sí se puede hacer justicia social. Pero como el ser humano sigue con su naturaleza depravada, pues va a terminar el milenio y ahí termina todo. Pero tú vas a demostrar tu justicia. Y ahora cambia aquí, Señor, hablando de que tú salvas al pueblo. Dice, ¿quién se levantó a defenderme? Después de que sabemos que tu pueblo, tus hijos, tu iglesia está protegida en medio de tanta convulsión, de tanta arrogancia, de tanta necedad, de tanto desprecio hacia ti, de tanta ignorancia tuya y de tanta rebeldía de la sociedad hacia ti. Señor, este salmo nos recuerda que tú estás con los tuyos, individualmente, además, como ya leímos, con tu pueblo, porque tú los proteges y no los abandonas, pero también individualmente. Por eso el versículo 16 y 17 nos dice que ¿quién se levantó a defenderme de los impíos? O sea, ¿quién nos defiende en medio de toda esta sociedad, en medio de esta angustia, de esta sociedad tan perversa y corrupta que se mueve? Y el versículo 17 nos responde a esa pregunta. ¿Quién nos puede ayudar? Solo tú, Señor. Porque el 17 dice, si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me había quedado en mortal silencio. Señor, nos hubiera absorbido esta sociedad y abandonado y muertos espiritualmente. Pero Señor, si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, como dice esta versión en el versículo 17, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, cuando ya tu amor. O sea, yo decía, estoy a punto de caer, no aguanto más. Pero el salmista dice 18, cuando yo tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Yo iba a decir eso cuando tú ya estabas dispuesto a ayudarme. Señor, en todos esos procesos sociales en que vivimos, políticos, sociales, en todo sentido, Señor, económico, todo lo que afecta a nuestra sociedad, a veces tratamos de resbalar, pero tú nos dices aquí que tan pronto pensamos eso, tú vienes en nuestra ayuda por amor. Cuando mi angustia iba en aumento, tu consuelo me llenaba de gozo. Tu consuelo, eso es lo que retas hoy, a confiar en que tú nos consuelas, porque tú nos llenas de gozo, de alegría, como dice el 19, y de en adelante del 20 al 23. Nos habla que aunque los reyes conspiren, los corruptos y todos los gobiernos conspiren contra gente honrada y hagan injusticia social, dice el 22, pero el Señor es nuestro protector, Él es nuestra roca y la roca en que nos da refugio. Por más gobiernos adversos y corruptos, Señor, tú eres quien nos da refugio. No miramos los gobiernos, no miramos esta tierra, no miramos la sociedad, te miramos a ti, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, Señor. Porque cada gobernante de esta nación, como termina diciendo ese salmo, dará cuenta a ti, Señor.
y tú destruirás. Pero el Señor nuestro, el Señor nos defenderá siempre, porque tú eres, como dice el 20, nuestro protector. Tú eres nuestra roca en la cual nos refugiamos. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio siempre. Aleluya. Bueno, mis amados, qué bendición poder compartir estos tiempos de oración de la palabra. Que tengan una semana plenamente bendecida. Y esta noche no olviden, tenemos nuestra casa de bendición. Nos vemos. Muchas bendiciones. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó, Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte no hay vigor, Cristo Jesús resucitó y está vivo. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y